Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y escogidos, que la bendita luz, que el poderoso esté dentro de cada uno de ustedes para poder caminar conforme a este bendito pacto que el Señor Jesucristo nos ha dejado con ejemplo. Así que benditos hermanos y hermanas, prosigamos con la enseñanza número 21 de la Epístola Romanos, capítulo 9, ya terminando, capítulo 8, ya casi terminando el capítulo 8 para comenzar el capítulo 9. Recuerda que he orado por todos ustedes y me pongo a los pies de Cristo Jesús con todo temor reverente para que el Señor pueda utilizarme como instrumento, sabiendo que me va a pedir cuentas algún día de cada bendita palabra que haya salido de mi boca, sea para edificación o sea para torcer las Escrituras. Así que comencemos, benditos hermanos y benditas hermanas. Ayer nos quedamos en el 8:35. ¿Quién nos separará del amor? ¿Quién nos quitará lo que nos trajo Cristo y lo que nos trajo Dios? Al que tiene entendimiento, lo guardamos con toda fe. Por eso dice, ¿quién nos separará del ministerio del amor de Cristo? Ya vimos, tribulación o angustia, no. Luego, fíjense, o persecución. Recordemos, bendito pueblo, que hay que meditar en cada enseñanza. Hoy, en este siglo, en estos últimos tiempos, en las iglesias no se habla de esto. Se habla que el camino de Jesús, el camino cristiano, es dinero, es risa, son fiestas, es tranquilidad, es el mundo. No se habla de lo que cuesta seguir a Cristo por ser seres espirituales y por predicar la verdad. Nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo crucificaron, aunque estaba escrito? ¿Por qué rechinaban dientes? Por venir a decir el camino que a los pecadores y a los que tenían amistad con este mundo les pareció dura la palabra. Por eso es la persecución. Y así, en todo el tiempo que Dios ha escogido siervos para testificar de la verdad, siempre han sido encarcelados, muertos, siempre han sido perseguidos, porque la palabra persecución viene de perseguidos. Pablo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando llegaba a algún lugar y se metía a las sinagogas para ir a predicar el evangelio, tenía que salir huyendo porque lo querían linchar de un lugar a otro y lo perseguían hasta donde iba. Así que, ¿quién nos separará? Porque de igual manera todos estos varones que entendieron el propósito y el por qué íbamos a tener tanta oposición, por el poder y mediante la fe, nadie nos pudo separar, o nadie puede separar a los que verdaderamente tenemos este regalo inmerecido. Porque Jesús dijo, si el mundo me aborreció a mí, conste que se los digo, también los va a aborrecer a ustedes. Pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. Es lo que le digo, bendito hermano y bendita hermana, que el adversario siempre, cuando un verdadero cristiano tiene todas estas cosas de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, que ahorita vamos a ver, la gente de afuera, los cristianos que están engañados, empiezan a decir, ya ves, si fuera cristiano no le pasaría esto, si estuviera en la verdad no estaría padeciendo, no lo estuvieran atacando, tuviera mucha gente, tuviera dinero, tuviera paz, paz entre comillas, lo que ellos conocen como paz, de tener dinero, casa y salud física. Entonces, no saben que el camino de Cristo
Y el camino de la verdad es, tenemos a un opositor. Y también es un camino de prueba. Pero, ¿sabe qué, hermano bendito y hermana bendita? Aquel que entendió, aquel que por fe tiene el poder que nos delegó Dios por medio de Cristo, no nos separa. Como ayer yo le decía, ni familia, ni parientes, ni persecución, ni nada de lo que nos pueda pasar. Fíjese bien, hambre. Remontémonos en aquel entonces, porque nosotros podemos malentender la palabra, cuando Jesús dijo, no te afanes por el que vas a comer o el que vas a vestir. Ve a las aves del cielo, que no trillan, que no hilan, mas tu Padre que está en los cielos les da de comer. No te afanes. También hay una cita bíblica en donde dice que nosotros nos conformemos con el comer y con el vestido. Pero entonces, ¿por qué aquí dice hambres? Bueno, remontándonos en aquel tiempo, no había Oxxos, no había restaurantes de comida corrida, y Pablo, que era un apóstol, tenía que caminar a veces por el desierto, tenía a veces que ir en barcazas que cuando estaban en tribulación tenían que echar toda la comida y todo lo que tenían las barcazas para que no se hundieran. De hecho, ahí hay testimonios de lo que le estoy diciendo de una ocasión. Entonces, muchas ocasiones no tenían dónde comprar el alimento y por ir a predicar de un lugar a otro, que en aquel entonces se movían a pie o en barcazas, casi en camellos y en caballos o en carretas, era muy difícil que estos hombres lo hicieran. Por eso dice también la palabra, bienaventurados los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso en la Biblia los pies tienen muchísimo simbolismo. Como también nos enseña la palabra, cuando Juan representa a Cristo Jesús en Apocalipsis, que lo representa con un calzado de bronce bruñido, representando que Jesús llevó el Evangelio y entonces muchas ocasiones no comía también Cristo, no descansaba, no tenía tiempo por estar predicando. De igual manera yo puedo entender esto porque una persona que llega como el apóstol a alguna ciudad y empiezan a salir y a escuchar la palabra, no era como hoy, no se asemeja nada hoy el verdadero evangelio. Eran horas, la gente como en el Sermón del Monte, tenían 3 días sin comer escuchando la palabra y la gente no pedía ni se acordaba de la comida física porque se maravillaba de la palabra. Así también Pablo cuando llegaba a algún lugar, muchas veces no le daba tiempo de comer por extender la palabra y extender la palabra y extender la palabra. Hambre o desnudez. Muchas ocasiones no es que les faltara la ropa, sino que muchas ocasiones cuando los agarraban y los apresaban por el Evangelio, les quitaban la ropa, como a nuestro Señor Jesucristo, que le quitaban el manto y la túnica. Así era una costumbre hacer con los cristianos para avergonzarlos, para presentarlos desnudos ante el pueblo y encarcelarlos muchas veces desnudos. Claro, bendito hermano y bendita hermana, mire, hoy yo estoy aquí en México, es un país donde todavía el gobierno no hay persecución del cristianismo, no hay géneros de religión, pero hay algunos países en donde hay mucha oposición, como en China, como en el Medio Oriente, que también los encarcelan, que también los están matando. Bueno, o desnudez o peligro, porque de igual manera, Pablo en alguna ocasión dice que muchas veces estaba en peligro de los de su nación, de los mismos judíos y de los gentiles. Cuando Pablo predicaba, siempre lo querían matar, igual que a Cristo Jesús. Siempre estaba peligrando su vida.
De hecho, alguna ocasión, cuando predicó en Éfeso, casi lo mataron y tuvo que huir. De igual manera, los gentiles en Éfeso fueron los gentiles. En otros lugares fueron los mismos judíos. Entonces, en todo momento estaba peligrando, no nada más de la gente, sino también en desiertos, en travesías por barcazas, porque también estuvo a punto, más bien naufragó una vez, estuvo en una isla, le mordió una víbora venenosa. Entonces, en todo momento por predicar el Evangelio, estuvo en peligros. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, memoricemos, meditemos, porque hoy los grandes apóstoles están como los fariseos, sin una mancha en sus trajes, bien perfumados, bien arreglados, pero nada que ver, absolutamente nada que ver con el verdadero cristianismo. Yo le doy como testimonio, y ya se lo había comentado, bendito y alabado sea Dios, sigo en una prueba, tengo 4 meses en una silla de ruedas, pero antes de esta prueba, bendito y alabado sea Dios, con hambres, en persecución, llevando el Evangelio, en aquel entonces también a pie, en camiones. Para gloria de Dios lo digo, porque alguna ocasión le decían a Cristo, Maestro bueno, y Él dijo, no me llames bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno bueno hay, es Dios. Yo le estoy dando gloria a Dios, bendito hermano, porque ese fruto es de Dios, no me estoy dando gloria a mí, únicamente estoy poniendo ejemplos, porque yo sin Dios soy un animal, no tendré este fruto. Entonces, estamos viendo cuál es el amor del campo que nos trajo, de amar al prójimo, de llevar el Evangelio. Y precisamente este amor a Cristo, que ayer lo explicaba que es a su cuerpo, que es servir a los pies de Cristo, pues hay mucha oposición. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? El poder que nos dio Dios y la esperanza, aunque haya oposición, aunque haya peligro, aunque haya hambre, aunque haya desvelos, porque este sí es el verdadero trabajo. Alguna ocasión, cuando yo llegué aquí después de un tiempo, mi padre, mis suegros, familia mía, me decía que qué iba a hacer, que qué iba a trabajar, que qué iba a trabajar. Yo le dije, tengo un trabajo donde no me da tiempo de ir al otro trabajo, y ellos no entendieron. Me dijeron flojo. Ellos no entendieron que esta obra que nos ha encomendado Dios es para lo que nos hizo y que requiere todo el día, que requiere una entrega total, que requiere, porque yo sé también que a veces no me daba tiempo de comer anteriormente, a veces regresaba aquí a su casa a las 11 de la noche, salía a las 8 o 9 de la mañana, ¿verdad? Ya le dije, para gloria de Dios, 2 horas y media, 3 horas en camión, otra hora caminando, y así era 3 veces a la semana. Me quedaba ya, pues ahora sí que no llevaba yo lunch ni nada, a veces pues con lo que la gente humilde me ofrecía, caracoles, chapulines, frijoles, lo que fuera. Y si había bien y si no había también, bendito hermano y bendita hermana, íbamos enfocados al trabajo, a la obra verdadera de Dios. Entonces, aquí la bendita palabra de verdad nos está enseñando cuál es el amor al negocio del Padre, cuál es el amor a la obra de Dios y qué fruto nos trae para que Dios también nos pruebe y la oposición que siempre hay. Ahora bien, o peligro o espada, porque también en aquel entonces hay dos tipos de enseñanzas aquí. En aquel entonces se usaba espada física para matar, para apresar, como vimos en el libro de los Hechos. ¿Cuántas veces quisieron matar a Pablo? ¿Cuántas veces lo encarcelaron? Pero también
acomodando lo espiritual a lo espiritual. La espada es la sabiduría del diablo. La verdad es la espada de Cristo Jesús. Y esa es la batalla que tenemos nosotros, de contender ardientemente por la fe, los santos que tenemos la palabra en el corazón, porque así lo designó Dios. Hay un precio que es sacrificio y es fidelidad y honestidad delante de Dios para poder tener esta espada, para poder tener la verdad. Así entonces, bendito hermano y bendita hermana, los otros también tienen una espada que es la sabiduría del diablo. Y en peligro de espada, porque en muchas ocasiones han caído aún los escogidos en la doctrina de Jezabel, en la doctrina de Balaam. Han sido engañados y han sido jalados. Como dice en Mateo, vendrán tiempos peligrosos cuando aún los escogidos serán arrebatados. Entonces, vamos, estamos en peligros simplemente de espada. Ya le dije, las dos formas, tanto física, porque hasta el día de hoy hay lugares en donde siguen decapitando a los que encuentran con una Biblia o los que encuentran practicando la verdad y el amor de Cristo Jesús. Hasta la fecha hay lugares en donde los decapitan a espada. Y de igual manera, proféticamente, ya no tarda en donde en todo el mundo va a haber un decreto por el anticristo, cuando después de que la iglesia sea arrebatada, pero se va a quedar el evangelio y los cristianos que se vayan convirtiendo en aquel entonces, los que no quieran aceptar la marca de la bestia, que así lo describe la Biblia, va a haber una ley de guillotina. Pero bueno, espada, dice en el 36, si viese bien, como está escrito, que eso a mí me llena, que Jesús no me vino a engañar, ni Dios me vino a engañar, porque Él me dijo muy claramente que si yo aspiraba a dar la palabra, me iban a aborrecer, me iban a vituperar, el mundo me iba a aborrecer, iba a perder familia, me iban a hacer un lado, me iban a rechazar. Bendito sea Dios. Él me lo dijo. Por eso recuerde, en las bienaventuranzas, al final dice, bienaventurado el que es vituperado, bienaventurado el que tiene persecución, bienaventurado, porque el Espíritu Santo reposa dentro de él. Ahora, dice aquí, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y aquí está lo que le digo, como está escrito, por causa de ti, por causa de predicar la verdad, Señor, por causa de amarte, por causa del amor de Cristo que no nos separa a nadie, somos muertos todo el tiempo. O sea, recuerde que la palabra muerto en la Biblia es separados, alejados. Corintios dice que para muchos somos olor de muerte y para muchos olor grato. Pero para muchos somos contados como muertos porque dicen, ni el cine, ni nada, está en la cruz, ya se amargó, parece monja, mira nada más, no, échate a correr de ahí, legalistas, ese es un convento, ahí prohíben todo. Ok, gloria a Dios, bendito sea Dios, por causa de Cristo, por causa del Señor, por causa del amo, por causa de que nos encomendó no ser cobardes y predicar la verdad con ejemplo y en la cruz, somos contados como ovejas al matadero. Porque también nos dicen qué demonio tenemos. Palabra de Dios, pero ya estaba escrito. Y fíjese lo que dice, muertos todo el tiempo, en todo momento. Por eso dice la palabra, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Jesús dijo, el que no padece juntamente conmigo, no va a entrar al reino de los cielos. No va a tener un reposo. No va a tener. Este es un precio que Cristo Jesús nos deja por predicar la verdad. Ahora dice aquí, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, antes, en toda esta oposición que hay,
En todo esto, como vimos, ¿quién me separará de mi ministerio? ¿Quién me separará de apacentar a las ovejas? ¿Quién me separará de dar mi vida a las ovejas que es Cristo Jesús? ¿Qué? ¿Tribulación? ¿Peligros? Como ya vimos. No, nada de eso me va a separar. Dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, pero fíjese bien, aquí está, ponga atención, por medio de aquel que nos amó, que es el poder de Cristo que nos dio, su Padre y Él dentro de nosotros. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, a mí me impactan mucho los mensajes apocalípticos a las 7 iglesias, que hoy la palabra está viva y hoy representan a las iglesias que quedamos, como al final de cada mensaje sea para darle ánimo a Cristo por estar bien, como a Esmirna y a la iglesia también de Éfeso que estaban bien, no de Éfeso no, de Filadelfia, y a otras 5 iglesias que las exhorta, pero al final de cada mensaje que Cristo Jesús les da ánimo, los exhorta, siempre usa la palabra y al que venciere. Y hay una promesa de la vida eterna, al que venciere. Ahora, aquí, por la fe, no importa la oposición, no importa Satanás, el mundo y todo lo que se nos oponga, nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que venció a Satanás, por medio de Cristo Jesús, que está en medio de la iglesia y que nunca nos abandona. Recordemos que toda la gloria es para Él, porque nosotros andamos por fe, no por vista. Dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a explicar esto, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí habla de creación, aquí habla de todo lo que está creado. Recordemos que en el principio era Dios y el verbo era con Dios. No había nada en el principio. Recordemos que el primogénito, lo primero que hace Dios, bíblicamente hablando, es a su Hijo Jesús, y por Él hizo universo, y por Él hizo potestades, gobernantes, huéspedes, todo lo que hay, tanto en los cielos, tanto lo invisible como lo visible. Pero fíjense bien, vamos a estudiar. Por lo cual, y aquí está el pacto de la fe, que aquí está el pacto de vencer. Recordemos lo que vimos ayer, que si Dios no escatimó a su Hijo, a su propio Hijo, para regresarnos la vida, ¿cómo nos iba a pedir cosas imposibles? Sí, estamos en gran oposición, hay muchos obstáculos, estamos remando contra el viento, efectivamente, pero recordemos que tenemos al que venció a Satanás, tenemos al Todopoderoso, y esto es por fe. Por eso dice, antes, en todas estas cosas, peligros, persecución, tribulación, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque la palabra de Dios, ¿cómo me amó Cristo? Ya vimos cómo nos amó Dios. Dios nos amó, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Y Jesús cómo nos amó? Jesús dijo, heme aquí, Padre, quiero ser ofrenda voluntaria. Y Cristo Jesús no se aferró el ser igual a Dios, a cosa a que aferrarse,
siendo poderoso, siendo un rey, teniendo un trono y teniendo a toda la creación celestial bajo sus pies. Se humilló, dejó trono, dejó de tener la forma poderosa de Dios y vino como un ser humano, hecho menor que los ángeles, y se humilló siendo un sirviente, viniéndonos a servir, se humilló a sí mismo, se hizo obediente a su Padre hasta la muerte de cruz. Ahora, de igual manera, por eso dice, a quien me amó, y nos sigue amando. Entonces, de esa manera Jesús dijo también, imítenme. Él dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Ejemplo les he dado, así como yo he hecho, ustedes también hagan. Y de igual manera, aquel cristiano que no se despoja del mundo, que quiere el poder, que se quiere seguir aferrando a su vida, no puede amar. Porque el amor es sacrificarlo todo por atender la obra de Dios y aparte enfrentarme a la oposición de todo el fruto que acabamos de ver y no desmayar, por tener puesta la mirada en el galardón. Entonces dice, ¿verdad? Por lo cual estoy seguro que en el 38, sí, porque el 37 lo acabamos de terminar, ¿verdad? Por medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida. Voy a explicar esto. Mire, la muerte representa el mundo. La vida la representa el camino y la cruz. Ahora, fíjese bien lo que dice. Por lo cual estoy seguro que aquel cristiano que verdaderamente tiene fe, que verdaderamente está en la cruz, que verdaderamente tiene la mirada puesta en el galardón, Satanás, el mundo, que representa la muerte, porque él es el homicida desde un principio, y el pecado, recuerde que dice la palabra, que el pecado paga un salario y es la muerte. Así que en todo el momento en que yo como siervo estoy en este cuerpo humano, en todo momento Satanás me está seduciendo para alejarme de la presencia de Dios. Ahora, esa es la muerte. Por lo cual estoy seguro que ni Satanás. Ahora, la vida, la cruz, el camino, el no desmayar, porque es muy importante. Cuando dice ni la vida, es que el que tiene fe no va a desmayar de cargar la cruz, de la oposición, de la paciencia, del ánimo. Entonces, esa es la vida, porque la vida es no pecar. Y no pecar, bendito hermano y bendita hermana, se necesita estar crucificado, se necesita estar golpeando el cuerpo, se necesita estar que no reine el pecado en vuestros miembros, se necesita no desmayar por todas las flechas incendiarias, por la pérdida de familia, por los ataques. Esa es la vida, porque si yo persevero en la vida, no me va a poder separar tampoco la vida, esta obra que Dios me ha encomendado. Entonces, dice aquí, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, coma. Acuérdese que no va a venir un ángel del cielo o un demonio personalmente a quererme separar. Mire, en este nuevo pacto, bendito hermano y bendita hermana, hay ángeles de Dios, pero no se manifiestan. En el Antiguo Testamento hubo manifestaciones de ángeles antes de Cristo Jesús y todavía en algunas partes, como Pedro cuando estuvo en la cárcel, que le fue abierta la cárcel. Pero de ahí en adelante, el pacto, el nuevo pacto que tenemos nosotros,
es que es por fe. Yo he escuchado prédicas, no voy a decir nombres, donde un pastor decía que una vez se le apareció un ángel a una familia y que por ese ángel creyó y se convirtió. Una familia que no creía. Si fuera así, yo sí le podría decir a Dios que es injusto. ¿Por qué a una familia sí y a otros no? ¿Por qué a unos sí les presentó un ángel y a otros no? Entonces, este pacto es de fe, este pacto es de ver. El otro pacto era a la vista. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, ¿de qué ángeles está hablando aquí? Bien, hay ángeles caídos y hay ángeles de Dios aquí en el planeta Tierra. Si yo bíblicamente me dice y me enseña la palabra que soy una estrella, que soy luz, que alumbro, que soy resplandor y que soy un ángel, y un ángel siempre habla a Dios con comparativas, siempre habla con parábolas en la Biblia. Es por eso que a un ángel lo describe Dios, bueno, a los querubines con alas, no a los ángeles, pero se les describe con alas. No es que tengan alas físicas ni plumas, sino que las alas representan el ser de arriba, el no bajar abajo al mundo, el ser un ser celestial, el caminar en el mar. Apocalipsis 12 dice la palabra que a la mujer, a la iglesia, a los que creyeron, se les dieron las alas del gran águila, así lo dice, hablando del Espíritu, hablando de la cruz, hablando de que somos seres de arriba y no de abajo. Y fíjese lo que dice, al dragón se le cortaron las alas y se le dijo comerás polvo. Entonces dice la palabra que la serpiente está abajo, a ver a qué hora se descuida la mujer, y que la mujer en todo momento debe de estar arriba, no se debe de cansar, porque si se cansa y baja, entonces la serpiente se lo come. Y bajar es regresar al mundo, tener antojos de la carne. Entonces, un ángel representa, como dice en Apocalipsis, escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel de Tiatira, etc. Un ángel representa un ser espiritual que está en la cruz, que no milita, pero también representa un ángel caído, un pastor o un representante que en su momento estuvo bien, pero que cayó en el hoyo y que ahora es un instrumento del diablo y se dedican a oponerse a la cruz, a oponerse al camino verdadero de Jesús. Y claro que muchos de estos se disfrazan de ángeles de luz, como dicen Corintios, que no es maravilla que Satanás se disfrace de ángel de luz, que no es maravilla si sus ministros se disfrazan también de siervos de Cristo Jesús, que no es maravilla. Entonces, estos ángeles llegan con palabras persuasivas, con palabras engañosas, con los verdaderos, con los que habían huido, a persuadirlos, a ofrecerles y a ponerles tentaciones para que crean en la mentira y digan, es que sabes que la cruz, el sufrimiento, el que tengas hambre, el que esa no es la palabra, hermano, Dios te ama. Mira, como le dijo alguna ocasión Satanás, que se metió a Pedro, que Cristo Jesús tenía que ir a padecer en la cruz, que iba a ser crucificado. Y Pedro le dijo, y lo apartó y le trató de reconvenir diciendo que no fuera a la cruz, que como siendo el Señor iba a ir a la cruz, que él no tenía que padecer. Y que le dijo Jesús, quítate Satanás, ¿por qué no pones la vista en Dios, sino la pones en los hombres, aquí abajo? Entonces, de igual manera, los ángeles de los que está hablando aquí, bendito hermano y bendita hermana, son representantes que tuvieron un crecimiento espiritual, pero que fueron arrebatados por el fruto codiciable del poder, del reconocimiento y de las riquezas del mundo y que ofrece Satanás. Y que estos se dedican a ir en contra de los pocos que quedan a predicar la verdad. Por eso dice, fíjense, ni ángeles, ahora bien, ni principados. Algo muy importante
recordemos que la bendita palabra de Dios nos habla de 4 géneros o 4 rangos de autoridad en el reino de las tinieblas. 4 tipos de demonios, principados, gobernantes de las tinieblas, huéspedes de maldad. Y ahorita no recuerdo del otro, pero son 4 géneros de los que habla. Ahora, los más poderosos son los principados, así como también en el reino de los cielos, con el Padre, también hay 4 jerarquías. El mayor es el arcángel. Primero Cristo, Dios, Cristo, el arcángel. Luego del arcángel el querubín y el serafín, que tienen más o menos el mismo rango de poder. Y abajo del querubín, del arcángel, del querubín y del serafín es el ángel. Entonces, yo le digo, cuando dice que ni principados nos podrán separar, es que también, si yo, dice la palabra que antes de venir tenía demonios, que fui limpio. Pero también me dice Dios que si yo permito o fracaso o tiro la cruz o acepto la mesa de Satanás y hacer un pacto con él y servirle, mi posterior estado pasa a ser peor que el primero. Y que van a entrar, si yo tenía demonios que me llevaban al mundo y que estaba yo ajeno a estas cosas, ahora ya no, ahora me va a entrar un principado, ahora me va a entrar de acuerdo al tamaño espiritual que yo ya he tenido, ya no me va a entrar cualquier demonio. Por ejemplo, a Judas le entró el mismo Satanás, no le entró un demonio. A Pedro también le entró Satanás, no le entró un principado, sino el mismo Satanás. Pero aquí Satanás no es omnipresente, no puede estar en todos lados. Satanás nada más puede ocupar un cuerpo humano, pero principados hay muchos. Así que Satanás sabe perfectamente bien que si yo tuve un crecimiento espiritual y conocí la Biblia y pequé y su alma le pertenece porque es el pacto que Dios estableció y lo sabe perfectamente Satanás, entonces Satanás no me va a mandar un demonio para engañar a la gente, sino me va a mandar un principado dentro de mí para tratar de engañar. Hay pastores, representantes que son a nivel mundial conocidos, que no tienen cualquier demonio, tienen principados. Bueno, entonces dice, ¿verdad? ¿Quién me podrá separar? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, que es otro género, también de las tinieblas, que vienen siendo las potestades abajo del apóstol, abajo del pastor, también en la iglesia, porque abajo de los principados están las potestades, y luego vienen los otros 2. Bueno, ni lo presente, ¿qué es lo presente? Bueno, pues en todo tiempo, en todas las épocas y en todas las generaciones de los cristianos, siempre ha estado Satanás y siempre ha estado con su mesa, acechándonos y seduciéndonos. Cada día hay guerra, cada día hay batalla. Todos los días tenemos que orar. Todos los días tenemos no soltarnos de la diestra de Dios. Todos los días hay oposición, todos los días hay peligro, todos los días. Recordemos que en Corintios dice que mientras estemos en este cuerpo humano, estamos en peligro. Que mientras estemos en este cuerpo humano, gemimos con gemidos indecibles, queriendo ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial y no ser desnudados. Entonces, recordemos que el que tiene fe, ni las potestades, ni los principados, ni tribulación, nada de lo que hay aquí. Ahora, medite, hermano y hermana, toda la oposición que verdaderamente tiene un representante que predica la verdad. Medítelo por favor, porque esta palabra es para todo aquel que ama a Cristo, para todo aquel que es fiel al Señor,
para todo aquel que escogió la cruz, para todo aquel que confiesa que Cristo Jesús vino en carne y que confiesa el verdadero pacto. Todo esto viene para aquella persona. Pero recuerde, somos más que vencedores, porque Cristo no nos abandona. Ahora, ni lo presente ni lo porvenir, porque yo sé que todos los días Satanás me está acechando, mañana, pasado. Y también puede ser que estemos en prueba, puede ser que nos quedemos desnudos, en hambre, puede ser que esté enfermo y yo aquí y que el doctor me diga que ya no me voy a levantar de mi silla de ruedas. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Yo sé que aquí es pasajero. El que tiene el Espíritu Santo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las preocupaciones, nos separará de la obra, nos separará del amor de Cristo. Como le digo, ahora sí que yo por estar en esta silla no puse el pretexto de decir, ay, ya no puedo llevar el Evangelio, Señor, gracias, ya soy salvo, me tienes en la silla. No, a trabajar, hermanito, a trabajar, hermanita, como sea, en muletas, en sierra, como sea, a predicar, en donde me ponga. Así de igual manera, dice que ¿quién nos separará de esta obra? ¿Quién nos separará de la riqueza del campo que nos trajo Cristo? Creo porque es una herencia que muchos no entendieron. El campo bendito que es el amar a Dios y el amar al prójimo. Ahora, ni lo alto. Vamos a ver. No se refiere a Dios ni a Cristo Jesús porque ellos quieren que yo me salve. Entonces, ¿quién es lo alto? Bien, Satanás trajo un veneno desde un principio, engañando que es un fruto codiciable, que es la soberbia, y que le dijo a Eva, vas a ser como Dios. Y ser como Dios es aquella persona que busca un poder, que sean adorados, que sean reconocidos, que sean aplaudidos, que les den los primeros lugares como hacían los fariseos, que les gustaban los reconocimientos, las adulaciones en las plazas, que les gustaban los primeros lugares. Entonces, eso es, de hecho, un veneno que también busca el hombre que no tiene la Biblia, el hombre carnal, el hombre incircunciso, porque el tener yo una profesión, el tener dos profesiones, el ser filósofo, me da reconocimiento, me da aplausos y me hacen un superhombre, ya sea en el box, en la cantada, ya sea en cualquier profesión que me desarrolle como ingeniero, algún invento, tecnología, y voy a ser reconocido a nivel mundial y voy a ser rico. Bueno, pero aquí está hablando de la iglesia. En la iglesia hay muchos altivos, hay muchos que se creen dioses, hay muchos que usurpan el lugar de Cristo. Entonces, estos también son los que nos ven a nosotros como animales, como que tenemos demonios. Una cita bíblica, una parábola, Lázaro y el rico. El rico era el altivo, el que vestía color púrpura, el que hacía banquete todos los días, y el mendigo era aquel que estaba con todo este fruto, con hambres, con tribulación, con oposición, con desnudez. Y el otro no pelaba al otro, y el otro deseaba las migajas de la mesa que caían. Entonces, el rico era altivo, el otro no, era pobre de espíritu, miserable. Entonces, ni lo alto. Ahora bien, este tipo de congregaciones altivas también tratan de seducirnos y tratan de decirnos que estamos mal. Ni lo profundo. Bien, bíblicamente, lo profundo bíblicamente, yo hablo con términos bíblicos, no inventando.
En Apocalipsis, de hecho, hay una cita bíblica a una de las iglesias en donde Dios le dice a este ángel: tú has experimentado las profundidades de Satanás. Estás en las profundidades de Satanás. Bien, recordemos que Dios nos habla con parábolas y una de ellas describe al mundo como el mar. También en Judas, si usted recuerda, a los impíos, a los que tuvieron un crecimiento espiritual, porque Judas nos habla de los prevaricadores, de los impíos, de los que cambiaron la gloria de Dios por las riquezas, los describe como ondas fieras del mar. Ondas fieras del mar. La bendita palabra describe al mundo como el hoyo, como tinieblas, como que ahí está el trono de Satanás, como Egipto. Entonces lo profundo es que si yo tengo las alas del gran águila, que si estoy yo en la cruz, que si estoy en la azotea, lo profundo es todos los cristianos que están en el mundo y son del mundo y se comportan como el mundo y no se dan cuenta. Y por estar en la carne, por estar en lo profundo, por ser hijos de las tinieblas, por ser hijos del diablo, van en contra de la cruz, van en contra de la santidad, van en contra de las alas, van en contra de ser seres espirituales, y de esos hay muchos. Por eso aquí está hablando de los instrumentos del diablo. Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, porque recuerde que Dios es el creador. Ninguna otra cosa creada, ni demonios, ni todo lo que se le ocurra, nos podrá separar a los que tenemos fe de la fidelidad que le debemos a Cristo y a Dios, del amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor que le debo a Dios? Que es el primer mandamiento, y el amar a Cristo es el segundo. El amar a Dios es no obedecer a Satanás, guardar todos sus mandamientos a pesar de la oposición, a pesar de todos los instrumentos que utiliza Satanás para quererme bajar de la cruz, para querernos intimidar. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Recuerde que desde el primer pacto, como una sombra de lo que iba a venir, los que iban a la guerra eran puros valientes que sacaban espada y que sabían utilizar honda y que sabían utilizar las armas. No iba a la guerra un cobarde. No iba a la guerra alguien, hablando del pueblo de Dios, no iba a la guerra alguien que no estuviera adiestrado y que no fuera santo y que tuviera el favor de Dios. De igual manera aquí, en Apocalipsis 21:8, dice que los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de Dios, sino van al lago de fuego. Entonces, también aquí, este fruto para poder enfrentar toda esta oposición, solamente con Jehová de los ejércitos y con Cristo Jesús. Ahora bien, el pacto, la deuda que yo tengo con Dios y con su Hijo Jesucristo es no dejar de amar a Dios. Por eso dice, ¿quién podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Quién? ¿Quién? Porque hay muchos que han sido separados por falta de fe, por incrédulos, por cobardes. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Les está reservado una perdición eterna. Bueno, vamos al capítulo 9. Recuerde que hasta ahorita, pues Romanos siempre le está hablando al primer pueblo que estuvo circuncidado, y sigue la Biblia vigente para que cuando usted, si es un santo y algún día se encuentra algún judío o algún hebreo, que sigan esperando
a Cristo pero como Salvador y no como juez, y que estén todavía en el primer pacto, ¿puede usted compartirle Romanos? Desde Romanos 2, 3, 4, 5, 6, que hemos visto que va el primer pueblo principalmente. Entonces, también otro libro que nos habla del primer pacto y de lo venidero es Hebreos. Voy a ver si terminando Romanos, que todavía nos falta, voy a pedirle a Dios si no hay algo que ponga a Dios en mi corazón o alguien que pida alguna enseñanza o alguna carta o algún libro de la Biblia, pues proseguir con Hebreos. Pero bueno, vamos al 9.1. ¿Verdad digo en Cristo? Recordemos que esta epístola, el mediador fue Pablo para escribir. Ahora, cuando dice verdad digo en Cristo, es que Pablo en todo momento utilizaba las Escrituras. De hecho, pues estos hombres son los que dejan el Nuevo Testamento. Fueron los medios que Dios utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo jamás habló con humana sabiduría, sino siempre habló lo que Cristo Jesús le ponga en el corazón. Por eso, cuando alguien se atreve a decir, ¿verdad digo en Cristo? No miento, es que si está en la Biblia, es verdad. Si está fuera de la Biblia, es mentira. Y todos estos varones, y hoy también, cristiano, que sea un siervo santo, no predica con mentira, ni con razonamientos, ni yo creo, ni yo pienso, sino que en todo momento está hablando con la bendita palabra de vida. Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora es muy importante esto, fíjese bien. ¿Verdad digo? Yo le digo algunas ocasiones, hace años, estuve a punto de ser engañado por Satanás, por todos los ataques, desde familia, desde parientes, desde iglesias que no eran cristianas, de que yo estaba mal, y de que yo estaba mal, y de que yo no tenía la verdad. ¿Ok? En todo momento yo usé la Biblia, usé la verdad, nunca usé mi razonamiento para hablarles. Y es muy importante esto que vamos a ver, fíjense bien. No miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Ahora bien, ¿qué es la conciencia? La conciencia es lo que Dios nos dio únicamente a dos creaciones, ángeles y seres humanos. Y la conciencia que proviene de Dios, del Creador, es discernir entre el bien y el mal. Como lo vimos en Romanos capítulo 7. Esta persona que tenía morando el mal, sabía que estaba mal, sabía que estaba haciendo pecado, sabía que estaba transgrediendo la ley y sabía que había una ley que lo llevaba cautivo al pecado, pero sabía. De igual manera, el Chapo Guzmán sabía que estaba actuando mal. De igual manera yo, cuando no era cristiano y hacía una cosa ilícita, ya sea de la ley de la nación donde yo estaba, o ya sea de mi padre, y yo transgredía una ley, un mandamiento, sabía perfectamente bien que estaba haciendo mal. Ahora bien, cuando yo estaba a punto de ser engañado, y siempre hablé con la Biblia, mi conciencia me dio testimonio de decir, tú no estás mal, porque estás guardando, tomaste la cruz, moriste al mundo, estás haciendo lo que Dios te dijo, ellos están en el mundo, abre los ojos, y gracias a Dios, mi conciencia me dio testimonio de que tenía el Espíritu y estaba en la verdad. Porque aquel que tiene esta ley,
Aquel que tiene este pacto, estos mandamientos, sabe perfectamente bien si los está cumpliendo o no los está cumpliendo. Y la gente que no tiene tranquila su conciencia, ¿sabe qué dicen muchas veces? Ay, no creo que por esto vaya a ser. No creo que Dios se enoje por esto. Bueno, le explico también referente a la conciencia. Hay un pasaje que nos habla de esto, para poder fortalecer esta enseñanza. Alguna ocasión, a nuestro Señor Jesucristo, para tentarlo, le traían a una adúltera, a una ramera, para apedrarla, para lapidarla. Jesús estaba escribiendo en el polvo cuando llegó y le llegaron a decir: Señor, ¿qué dice la ley? ¿Qué tenemos que hacer con esta mujer adúltera? Entonces Jesús se levantó y dijo: que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y dice la palabra que, acusados por su conciencia, cada uno se fue tirando las piedras. Acusados por su conciencia. Entonces, los cristianos falsos saben perfectamente bien que transgredieron una ley, pero quedaron engañados pensando que Dios es amor y que Dios es un alcahuete. Bueno, eso ahorita no me voy a meter en ese tema, pero estamos hablando de la conciencia. Entonces, a mí lo que me salvó en aquel entonces, de primeramente siempre decir la verdad conforme a la Biblia, y que en todo momento mi conciencia estuvo tranquila referente a los mandamientos que Dios me dio y que los estaba practicando sin transgredir ninguno. Por eso dice: y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, porque el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y clamamos: Abba, Padre. Y aunque haya oposición y nos diga que somos del diablo y nos digan que no tenemos cobertura, que no tenemos, vale, todo eso vale. A mí mi conciencia me da testimonio de que estoy en la verdad. Dice en el 2, ahora, que tengo, y aquí está diciendo Pablo, conste que digo verdad, y tengo el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Hermano y hermana, recordemos, yo no digo jamás que el apóstol Pablo haya sido bueno. El bueno era lo que traía dentro. Como Jesús, alguna ocasión le decían: maestro bueno. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno ahí. Ese es Dios. Entonces, este fruto, este sentir como ministro, como siervo de Dios, no proviene de uno, no proviene de un sentimiento o de una bondad que nosotros hayamos tenido antes de ser cristianos, no. Porque Pablo perseguía cristianos. Bien, ahora bien, Pablo estaba en aquel entonces con los circuncisos. Él estaba con ellos, a los pies de Gamaliel, y estaba en contra de los cristianos. Pero cuando entra Dios y nos da una forma, este sentir de la tristeza, cuando no quieren creer en Cristo, cuando se aferran a una religión, cuando se aferran a sus razonamientos, cuando se aferran a decir que están adorando a Dios, que tienen a Dios, porque este primer pueblo afirmaba, decían: nosotros somos hijos de Abraham, no somos nacidos de fornicación, y Jesús se desesperaba. Y primeramente Jesús decía: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsabai, ¿cuántas veces te quise reunir y tú no creíste? Porque si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, tiempo hubiera sido que se hubieran arrepentido. Pero ustedes, Cristo Jesús se desesperaba porque es un fruto de Dios, como dice en 1 Timoteo capítulo 2,
Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, es un padecimiento que también a mí, y puedo entender la palabra, porque doy testimonio, soy testigo de estas cosas, que también con los de mi carne, también con los que piensan que son cristianos, y no quieren creer en Cristo, no quieren creer en la cruz, no quieren creer en la muerte, que se les hace exagerado y me acusan, me da gran tristeza. ¿Y por qué me da gran tristeza? ¿Y por qué le daba gran tristeza a Pablo? Aunque iban a las sinagogas estos, aunque tenían el Pentateuco, hacían los cultos, hacían sacrificios, tenía gran tristeza porque él sabía que si no creían en Cristo, que si no tomaban la cruz, se iban al lago de fuego. Y ese es el padecimiento cuando uno está vivo, cuando uno tiene la verdad y cuando ve a aquellos que ya le dije que hoy también bíblicamente en estos tiempos, que ya no está el primer pueblo, son aquellos cristianos que se jactan de ser cristianos por fuera, por tener la circuncisión de la Biblia y autollamarse cristianos, pero que no tienen el sello del Espíritu Santo dentro. Y se jactan. De esos hay muchos. Muchísimos, que nosotros tratamos de hacerlos volver, nosotros tratamos de despertarlos, como Pablo se desesperaba en estas cartas, en toda esta carta que es a los romanos. ¿Recuerda cómo empezó Romanos? Bendito hermano y bendita hermana, que yo le dije, esta carta va especialmente a las comunidades que estaban dispersas, tanto a cristianos que se habían convertido como a gente judía y hebrea que todavía estaban circuncidados y que no querían creer en Cristo Jesús. Como hoy, sigue habiendo muchos todavía en Israel, en Jerusalén. Pero, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? A mí me consuela que cuando venga Cristo Jesús y venga el arrebatamiento, va a sellar a 144,000 de ellos, y ellos van a convencer a muchos judíos de los que están por construir el tercer templo y se van a salvar porque Dios es justo. Él primeramente vino a los suyos porque fue el primer pueblo que Dios escogió. Y sí quiero decirle algo muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque yo sigo orando todos los días por los judíos. Porque ya vimos en Romanos que gracias a Dios y por medio de este instrumento que escogió Dios, vino el Evangelio, vino Cristo nacido en carne, vinieron todas estas bendiciones del nuevo pacto. Gracias a Dios por medio de este pueblo. Por eso primeramente vino a los suyos. Pero bueno, mañana seguiremos, bendito hermano y bendita hermana, con este versículo. No lo terminamos. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 22. Nos quedamos en este versículo para profundizarlo un poco más. Les mando un abrazo y el beso lo doy con lo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.